Según el cristianismo, un ángel caído es un ángel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. Estos fueron expulsados del cielo arrancándoles las alas. La figura o la idea del diablo y el nombre de Lucifer o de Satanás se hallan con frecuencia inseparablemente unidos, y asociamos su maldecida esencia a la fracasada rebelión que protagonizó contra Dios y que le convirtió para siempre en un ángel caído. Cuenta la historia que envió Dios a la tierra a un grupo de ángeles, llamados los vigilantes. Ellos fueron creados por Dios como ángeles perfectos, pero estos vigilantes se rebelaron en contra de Dios y se amotinaron siguiendo su lujuria tras las mujeres humanas y abandonaron su misión de observar a los humanos y comenzaron a violar a las mujeres de la tierra y a tener hijos con estas. El enigmático libro de Enoc comienza con la llegada de 200 ángeles caídos en la zona del Monte Hermón, que limita con el moderno Líbano y Siria. Estos vigilantes fueron asignados a la tierra para observar la creación de Jehová en la tierra. Cuando los hombres comenzaron a incrementarse sobre la tierra y las hijas que les nacieron, los seres divinos, vieron cuán bellas eran las hijas de los hombres y tomaron esposas entre ellas para complacerse. Fue entonces, y después también, que los Nefilim aparecieron en la tierra, cuando los seres divinos cohabitaron con las hijas de los hombres, de quienes les nacieron descendencia. Ellos fueron los héroes de la antigüedad, los hombres renombre. Génesis capítulo 6 de la traducción judía de la Torá. Estos ángeles enseñaron a los hombres cómo leer las estrellas y hacer uso de ese conocimiento para cultivar y cosechar los alimentos. También les enseñaron cómo comunicarse entre ellos a través de la escritura y a cómo vivir en balance cuerpo y espíritu. Todo comenzó el día en que su líder, Semihaza, vio un joven bañándose en un río y se enamoró de ella. Su deseo fue creciendo con el paso del tiempo y pronto descubrió que muchos de los suyos se encontraban en su misma situación. Los ángeles no tenían permitido relacionarse con los seres humanos, y esta prohibición les ponía en una difícil situación. Para poder vivir junto a las mujeres que amaban, debían quebrantar las leyes del cielo. Con el tiempo, algunos de estos ángeles engendraron en ellas hijos a los que conocemos como los Nefilim. Este hecho fue condenado por Dios, ya que esta nueva forma de vida creada, mezcla de ángeles y humanos, violaba el plan establecido. Con el paso del tiempo, los ángeles comenzaron a revelar a sus esposas secretos que hasta entonces habían estado prohibidos a la humanidad. Azazel les enseñó el modo de embellecer su cuerpo mediante el uso del maquillaje y de joyas compuestas por piedras preciosas. Hermoni las instruyó en el arte de la magia y la brujería, y Semihaza les mostró el poder mágico de las plantas. Azazel también reveló algunos secretos a los hombres. Les mostró el modo de extraer oro y plata de la tierra y les instruyó en el arte de la guerra, así como en la fabricación de espadas, escudos y armaduras. Como resultado, los hombres comenzaron a combatir y matarse entre sí. Estaba escrito que los humanos serían un ser que tendrían cuerpo y alma. El cuerpo era su conexión con la tierra y el alma su conexión con Dios. El cuerpo sería creado en la tierra y el alma sería enviada por Dios. Los Nefilim tenían cuerpo, pero no tenían alma, ya que no formaban parte del plan divino. Se dice que los Nefilim eran gigantes ambiciosos, egoístas y agresivos. Al no tener alma, no estaban en contacto con Dios. Fue así como lo desafiaron e intentaron tomar el control del planeta. Podemos situar cronológicamente cuándo sucedió la caída de los vigilantes, ya que según Enoc, que era el séptimo patriarca después de Adán, eran 200 los que bajaron en los días de Yared, sexto patriarca después de Adán, sobre la cima del Monte Hermón. Según la cronología del Génesis, Yared nació en el año 460 de la creación,
y murió en el año 1422. Durante ese periodo de 962 años de su vida, habría tenido lugar esta caída angélica. Enoc nos menciona que estos ángeles eran 200 en total, e incluso nos da algunos nombres de los más importantes de ellos, como Turel, Azaziel, también conocido como Azazel, Tamiel, Ramuel, Danel o Azkel. Todas las criaturas vivientes se vieron envueltas de una manera u otra por el nuevo orden de las cosas. Los ángeles no se dieron cuenta de que los humanos eran demasiado inmaduros y crédulos para enseñar tanto conocimiento a la vez. Como consecuencia, la tierra se enrojecía de la sangre de sus criaturas y todos los seres vivientes se volvieron propensos a la limpieza divina. La concepción de los Nefilim fue la primera prueba que los humanos tuvieron que enfrentar, ya que no había manera de superar las necesidades de esos humanoides gigantescos. Intervenir en el orden natural de las cosas había enfurecido al Creador, así que los vigilantes y todo lo que había sido corrompido estaban a punto de degustar la retribución. Sabrá decir que la desaparición global tomó la forma de una gran inundación, y Noé fue informado de esto a través de las palabras atribuidas de su antepasado Enoc, y se le permitió perpetuar la especie humana, así como conservar innumerables otras especies silvestres. Aunque los historiadores consideran todavía este marco de tiempo en la historia humana como no probado y ficticio, hay numerosos relatos que hablan de aquellos días cuando los dioses caminaban entre los hombres, cuando las criaturas mitológicas no eran solo producto de la imaginación. Los seres humanos suplicaron la ayuda del cielo y su petición fue escuchada por los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel, que se presentaron ante el trono de Dios para pedirle que pusiera fin a aquella situación. Dios situó a Miguel y Gabriel al frente de su ejército y los envió a combatir a los vigilantes. Por su parte, Sariel fue enviado junto a Noé para advertirle del gran diluvio que estaba por venir. El profeta Enoc, apenado por el trágico destino de los vigilantes, se presentó ante ellos para advertirles del terrible castigo que les esperaba. A causa de su desobediencia, jamás serían perdonados ni podrían regresar al cielo, sino que serían obligados a ver la muerte de sus seres queridos y después encerrados en lo más profundo del infierno para el resto de la eternidad. Atormentados al oír tan terrible sentencia, los vigilantes ocultaron su rostro entre las manos y rompieron a llorar. Enoc trató de interceder por ellos ante Dios, pero la sentencia ya había sido dictada. Los ángeles rebeldes permanecieron junto a la llamada Fuente del Llanto, situada entre el Líbano y Senir, sin atreverse a elevar su vista al cielo a causa de la vergüenza que sentían. Cuando Miguel y los suyos cayeron sobre ellos, los vigilantes tomaron las armas y combatieron con desesperación para proteger a sus familias, pero fueron derrotados. Inmovilizados con fuertes cadenas de hierro y bronce, los vigilantes fueron conducidos al interior de un profundo abismo, un lugar desértico situado entre columnas de fuego sobre el que no se extendía el firmamento ni bajo el cual se disponía el suelo. Se trataba de un lugar situado en los confines del cielo y de la tierra, la prisión de las estrellas. Allí permanecieron encerrados hasta el fin de sus días, sufriendo terribles tormentos y sabiendo que habían perdido todo aquello que habían amado. Gracias a todos por ver el vídeo. Esperamos vuestros comentarios y experiencias para seguir enriqueciendo los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.